Matemática. Eje temático, álgebra y funciones. A continuación resolveremos un ejercicio de ecuación de la recta. Para resolver el ejercicio necesitamos utilizar lo siguiente. Primero, cómo determinar la ecuación de la recta conocidos dos puntos. Entonces, si tenemos que la recta pasa por los puntos de coordenadas x1 y 1 y x2 y 2, la ecuación de la recta se va a determinar como y menos y1 igual a m por x menos x1, donde m es la pendiente de la recta, la que se determina como y2 menos y1 partido por x2 menos x1. El punto medio entre dos puntos. Si tenemos dos puntos de coordenadas x1 y 1 y x2 y 2, entonces las coordenadas del punto medio se determinan como el promedio de cada coordenada. Es decir, la coordenada x del punto medio se determina x1 más x2 medios, y la coordenada y del punto medio se determina y1 más y2 también partido por 2. Veamos ahora rectas perpendiculares. Si tenemos dos rectas de ecuaciones y igual m1x más n, donde m1 es la pendiente de esa recta, y la segunda recta es y igual m2x más n, donde m2 es su pendiente, entonces para que estas rectas sean perpendiculares se cumple sí o sí que la multiplicación de las pendientes, es decir, m1 por m2 igual a menos 1. Entonces resolvamos el siguiente ejercicio. Dice, en el triángulo definido por los puntos A, que es menos 2,3, es decir, ese punto, B, 5,1, es decir, ese punto, y C, 3,-4, es decir, ese punto, por lo tanto tenemos ese triángulo, determine las ecuaciones de A, la altura del vértice B, es decir, esa altura que pasa por el vértice B y cae perpendicular en el lado AC, y B, la simetral del lado AC, es decir, esa recta perpendicular que cae en el lado AC y que pasa exactamente por el punto medio entre A y C. Entonces determinemos primero la ecuación de la recta AC. Recuerden ustedes que la ecuación se determina como y menos y1 igual a m por x menos x1, donde ¿qué cosas son y1 y x1? Tenemos que este es el punto A de coordenadas menos 2,3. Ese es x1, menos 2, y 3 es y1. También tenemos que este es el punto C de coordenadas 3, menos 4, donde 3 es x2 y menos 4 es y2. Por lo tanto, entonces tenemos que la ecuación es y menos y1, que vale menos 2, menos menos 2, igual a m por x menos x1, que vale 3. Es decir, eso es y más 2 igual m por x menos 3. Pero determinaremos m, que es la pendiente. Y m es, recuerden, y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Es decir, y2 vale menos 4 y eso menos y1, que vale 3, partido por x2, que vale 3, menos x1, que vale menos 2. O sea, menos 4 menos 3 es menos 7, y 3 menos menos, o sea más 2, es 5. Esta es la pendiente de la recta AC, menos 7 quintos. La pendiente de esa recta. Por lo tanto, la ecuación de la recta queda como y más 2 igual a menos 7 quintos por x menos 3. Esta es la ecuación ¿de qué recta? De la recta AC. ¿Para qué lo determinamos? Porque ahora necesitamos determinar la ecuación de esa recta, pero recuerden que es perpendicular. Veamos, entonces determinemos la ecuación de la altura del vértice B, que está dibujada ahí. Pero son perpendiculares y por lo tanto la pendiente de AC multiplicado por la pendiente de la altura tiene que ser igual a menos 1. Esa era la condición. Entonces tenemos que menos 7 quintos por la pendiente de la altura tiene que ser menos 1. Y si despejamos entonces, eso queda más y más.
queda que la pendiente de la altura tiene que ser igual a 5 séptimos. Ya conocemos la pendiente de esa altura que pasa por el punto B de coordenadas 5,1. Al 5 le vamos a llamar x1 y al 1 le vamos a llamar y1. ¿Por qué? Porque recuerden que la ecuación de la recta se calcula como y menos y1 igual a la pendiente m por x menos x1. Y conocemos todo lo necesario. Conocemos la pendiente, que está ahí, conocemos x1, que está ahí, y conocemos y1, que está ahí. Por lo tanto, la ecuación de la recta es y menos y1, que vale 1, igual a m, que vale 5 séptimos, por x menos x1, que vale 5. Esta es la ecuación de la altura que pasa por el punto B. Ahora necesitamos determinar la altura de la simetral del lado AC, es decir, la recta perpendicular que está dibujada ahí y que pasa exactamente por el punto medio. Entonces lo primero que haremos será determinar las coordenadas de ese punto medio. Recuerden que las coordenadas del punto medio se calculan como el promedio de las coordenadas, x1 más x2 medio, y1 más y2 medios, donde el punto A tiene coordenadas menos 2,3 y el punto C tiene coordenadas 3, menos 4. Por lo tanto, saquemos los promedios de esas coordenadas. En X tenemos menos 2 más 3 partido por 2. Y en Y tenemos 3 más menos 4 partido por 2. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto medio son menos 2 más 3 es 1 partido por 2. O sea, la coordenada de X es un medio. Y menos 3 más menos 4 es menos 1 partido por 2. Es decir, la coordenada Y es menos un medio. Ese punto tiene coordenadas un medio, menos un medio. ¿Para qué nos va a servir eso? Para determinar la ecuación de la recta. Recuerden que se determina como y menos y1 igual la pendiente m por x menos x1. ¿Conocemos y1? Sí, es ese punto. ¿Conocemos x1? Sí, es eso y vale un medio. ¿Y conocemos la pendiente de esta recta? Sí, la conocemos. ¿Por qué? Porque ya determinamos la pendiente de la altura. Y la altura también es perpendicular al igual que la simetral. Por lo tanto, no necesitamos volver a hacer la multiplicación de las pendientes para que sea menos 1. Ya sabemos que, como es perpendicular también, va a tener también la misma pendiente que la altura y por lo tanto, la pendiente de eso es igual a, ¿cuánto era? 5 séptimos. Por lo tanto, ya tenemos para reemplazar. Entonces, y menos y1, que vale menos un medio, es igual a la pendiente m, 5 séptimos, por x menos x1, que vale un medio. Es decir, ese menos menos se convierte en más. Tenemos que y más un medio es igual a 5 séptimos por x menos un medio. Esta es la ecuación de la recta. ¿De cuál? De esa simetral que está dibujada ahí. Podría servirnos para resolver algún ejercicio conocer el ángulo entre dos rectas. Si tenemos dos rectas entonces de ecuaciones y igual m1x más n, donde m1 es la pendiente, y igual m2x más n, donde m2 es la pendiente, entonces para conocer el ángulo entre ellas, siempre en sentido antihorario, se determina de la siguiente forma. La tangente de ese ángulo es igual a el valor absoluto de la resta de las pendientes, m2 menos m1, partido por 1 más la multiplicación de las pendientes, es decir, 1 más m2 por m1. Si a ese valor le sacamos la tangente a la menos 1 con una calculadora,
entonces tenemos el valor del ángulo.